¿Alguna vez te has detenido a pensar si convertir un cuerpo en cenizas puede realmente afectar el plan eterno de Dios? Muchos creyentes se han hecho esta misma pregunta en silencio, temiendo que su duda sea una falta de fe. Sin embargo, esta inquietud ha existido desde los primeros siglos del cristianismo. A lo largo de generaciones, hombres y mujeres han debatido si la cremación contradice el respeto al cuerpo o si podría obstaculizar la promesa de la resurrección. Y aunque parezca un tema moderno, en realidad es una de las interrogantes más antiguas del corazón humano. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo regresa al polvo? En los momentos más dolorosos de la vida, cuando despedimos a alguien que amamos, esta decisión se convierte en una carga emocional y espiritual. Para muchos, elegir entre entierro o cremación no es solo una cuestión práctica, sino una batalla interior entre la tradición y la fe. Pero hoy, bajo la luz de la palabra de Dios, vamos a descubrir que la verdad divina no se encuentra en los rituales, sino en la promesa de vida eterna que trasciende la materia. Y antes de continuar, quiero pedirte algo. Si deseas conocer la verdad de Dios más allá de las costumbres humanas, suscríbete ahora al canal, deja tu me gusta y comparte este video con quienes también buscan respuestas. Tu apoyo permite que más personas escuchen el mensaje que el mundo necesita. La Biblia enseña que el cuerpo humano fue formado del polvo y al polvo volverá, pero también afirma que Dios tiene poder para resucitar incluso aquello que ha desaparecido. Esta revelación no solo libera nuestra conciencia, sino que nos devuelve la paz que muchos han perdido al dudar de la misericordia divina. Porque, así como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros seremos levantados en gloria, sin importar la forma en que nuestros restos hayan vuelto a la tierra. Escribe en los comentarios: Señor, dame entendimiento para seguir tu verdad. Con esa simple declaración estás afirmando que tu fe se apoya en la palabra eterna y no en el miedo. Este mensaje podría ser la respuesta que estabas esperando para encontrar consuelo y claridad espiritual sobre un tema que ha causado tanto conflicto en los hogares cristianos. Hoy descubrirás lo que pocos enseñan: la cremación no es un simple acto físico, sino una oportunidad para reflexionar sobre nuestra esperanza en la resurrección. En las últimas décadas, la práctica ha aumentado en todo el mundo. En algunos países, más del 70% de las personas la eligen por motivos económicos, prácticos o ecológicos. Pero detrás de esas razones visibles hay una pregunta más profunda: ¿qué honra realmente a Dios? ¿Cómo podemos mostrar nuestra fe incluso en la manera en que despedimos a nuestros seres queridos? El problema es que el mundo decide con base en la conveniencia, mientras que el pueblo de Dios debe decidir con base en la convicción. Por eso debemos mirar más allá de las apariencias y preguntar: ¿qué revela nuestra elección acerca de nuestra confianza en el poder de la resurrección? Esta no es una cuestión de rituales, sino de fe viva. Quizás tú también has sentido ese conflicto interior al pensar en la cremación. Tal vez te has preguntado si Dios aprueba o desaprueba esa decisión. Déjame decirte algo: el enemigo ha usado este tema para sembrar culpa y confusión, dividiendo a familias y llenando de remordimiento a quienes solo querían actuar con amor. Pero la verdad bíblica siempre trae libertad. Y lo que hoy vas a descubrir cambiará tu manera de ver la muerte, y también tu manera de comprender la vida. Hay otros que viven con ansiedad por no saber qué hacer cuando llegue el momento. No saben si optar por la cremación o por el entierro, temiendo que una decisión equivocada pueda ofender a Dios. Pero hoy, amado hermano y hermana, el Espíritu Santo quiere traer luz donde ha habido oscuridad, quiere traer claridad donde ha habido especulación, y sobre todo, quiere traer paz donde ha habido temor. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha antes de seguir. Te invito a que te unas a esta comunidad de fe. Suscríbete ahora mismo al canal, dale me gusta a este video y compártelo con tus seres queridos. Al hacerlo, estás ayudando a que esta palabra llegue a miles de familias cristianas que necesitan esperanza y guía bíblica en momentos de dolor. Tu acción puede ser la semilla de fe que transforme la vida de alguien más. Lo que vas a descubrir hoy no solo cambiará tu perspectiva, sino que te dará herramientas espirituales para tomar decisiones que honren a Dios y traigan verdadera paz a tu corazón y a tu familia. Hermanos y hermanas, comencemos con la pregunta directa: ¿es pecado la cremación? ¿Afecta la resurrección del cuerpo? ¿Qué dice realmente la Biblia? Este dilema ha despertado dudas por siglos y hoy, más que nunca, necesitamos volver a las Escrituras para encontrar la verdad. No se trata de una pregunta superficial. Es una cuestión que toca el corazón mismo de nuestra fe, de nuestra esperanza en la vida eterna,
y de nuestro entendimiento sobre la promesa gloriosa de la resurrección. Por eso quiero que entiendas algo. Esta pregunta genera tanto conflicto porque involucra dos realidades profundamente sagradas. La primera es nuestro cuerpo, que fue templo del Espíritu Santo. Y la segunda, nuestra esperanza en la resurrección, que es el fundamento sobre el cual descansa toda la fe cristiana. En 1 Corintios 6, 19-20, el apóstol Pablo nos recuerda: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Ahora bien, la pregunta clave es: ¿cómo glorificamos a Dios con nuestro cuerpo después de la muerte? Esa es la pregunta real que debemos responder con sabiduría divina. Muchos piensan que glorificar a Dios depende del método, del cómo. Pero las Escrituras nos enseñan que lo que realmente glorifica a Dios es el corazón, la intención, la fe y la obediencia que hay detrás de nuestras decisiones. Pero antes de llegar a esa revelación final, debemos comprender por qué este tema se ha vuelto tan urgente en nuestros días. En todo el mundo, la cremación ha aumentado drásticamente por razones económicas, ecológicas y prácticas, pero como pueblo de Dios no podemos tomar decisiones solo basadas en la lógica del mundo. Debemos preguntarnos: ¿qué refleja mejor nuestra fe en la resurrección y nuestra confianza en la promesa de Cristo? Hermanos y hermanas, detengámonos un momento y reflexionemos. ¿Qué significa espiritualmente reducir un cuerpo a cenizas? Esta práctica, que hoy muchos consideran moderna o práctica, tiene raíces muy antiguas, y en muchas civilizaciones estaba cargada de simbolismo espiritual. En tiempos antiguos, el fuego no solo servía para purificar o iluminar, sino que era objeto de adoración. En los rituales de los cananeos, por ejemplo, se ofrecían sacrificios humanos al dios Moloch, quemando a sus hijos con la esperanza de obtener favor divino. En las tradiciones hindúes, el fuego se veía como un medio de liberación del alma, y los vikingos creían que al incinerar a sus guerreros, estos podían ascender al Valhalla. Detrás de estas costumbres había una idea espiritual que se alejaba totalmente del Dios verdadero. Por eso el pueblo de Israel, guiado por la revelación divina, adoptó el entierro como símbolo de fe, como una forma de afirmar que la vida y la muerte están en manos del Creador, no del fuego, ni de ningún ídolo. No era simplemente una práctica cultural, sino una declaración de fe. Cuando los israelitas enterraban a sus muertos, estaban diciendo con su acto: creemos en la resurrección, creemos que Dios tiene poder para levantar de nuevo lo que el polvo consume. Era una forma de proclamar que el cuerpo, aunque frágil, seguía siendo parte del propósito eterno de Dios. Sin embargo, vivimos en un tiempo distinto. Hoy, cuando una familia cristiana elige la cremación, no lo hace buscando honrar dioses falsos ni repitiendo rituales paganos. Lo hacen movidos por razones muy humanas: el costo, las leyes, el espacio o la logística. Pero aquí está el punto que muchos olvidan: el hecho de que algo sea práctico no significa que no deba consultarse con Dios. Como hijos del Altísimo, debemos mirar más allá de la conveniencia y preguntar: ¿qué agrada más al corazón del Padre? No se trata solo de lo que es permitido, sino de lo que honra su nombre. Recordemos a Abraham. Cuando sepultó a Sara en la cueva de Macpela, no lo hizo por costumbre ni por obligación cultural. Lo hizo por fe, entendiendo que ese acto representaba la esperanza de una tierra prometida y de una vida más allá de la muerte. Pagó un precio elevado por esa cueva porque sabía que cada detalle tenía un propósito profético. Y no olvidemos a Jacob. Cuando pidió ser llevado de regreso a la tierra prometida, su deseo no nacía del miedo ni de la superstición, sino de una confianza absoluta en las promesas de Dios. Aún lejos de su hogar, sabía que su cuerpo debía descansar donde el Señor había prometido bendecir a su descendencia. Su fe trascendía la tumba. Si este mensaje está trayendo claridad a tu corazón, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. En este canal compartimos enseñanzas bíblicas que te ayudarán a comprender los temas más profundos de la fe cristiana, para que puedas tomar decisiones con sabiduría espiritual y no con miedo. Dale me gusta a este video para que más personas escuchen esta palabra y puedan encontrar paz en medio de la confusión. Y escribe en los comentarios: busco la voluntad de Dios. Porque al declararlo, estás abriendo tu corazón para que el Espíritu Santo te guíe en decisiones tan delicadas como esta. Recuerda, no se trata solo del cuerpo,
sino del significado espiritual que le damos a cada elección. Para comprenderlo mejor, necesitamos mirar con detenimiento lo que enseña la Escritura. En el libro de Génesis 3:19, Dios dijo: «Polvo eres, y al polvo volverás». El entierro refleja esta verdad literal. El cuerpo regresa lentamente a la tierra, cumpliendo el ciclo natural establecido por el Creador. Pero la cremación también conduce a la misma realidad física. El cuerpo vuelve al polvo, aunque de una forma más rápida. Sin embargo, lo esencial no es el proceso, sino el propósito. El cuerpo termina su jornada terrenal, pero el alma pertenece a Dios. Por eso, lo que define nuestra relación con Él no es cómo nuestro cuerpo regresa al polvo, sino cómo vivimos mientras el Espíritu habitaba en nosotros. Y esta comprensión es la que cambia todo. La diferencia entre ambos métodos va mucho más allá de lo físico. Tiene que ver con el tiempo, el significado espiritual y el simbolismo que cada uno encierra. El entierro representa un proceso pausado, natural, una continuidad del ciclo que el Creador estableció desde el principio de los tiempos. Es como cuando una semilla es depositada en la tierra, oculta a los ojos humanos, pero destinada a germinar en una nueva forma de vida. Así lo explicó el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, cuando dijo que lo que se siembra no puede cobrar vida a menos que primero muera. Es una imagen poderosa del propósito divino y de la esperanza en la resurrección. En cambio, la cremación ocurre de manera inmediata. El fuego actúa con intensidad, reduciendo el cuerpo a cenizas en cuestión de horas. Algunos interpretan este acto como una interrupción del proceso natural diseñado por Dios. Otros, sin embargo, lo consideran solo una alternativa distinta, un camino más veloz hacia el mismo destino físico. Pero aquí radica una verdad fundamental: ninguna de las dos prácticas puede alterar el poder de Dios. El destino eterno no depende de cómo el cuerpo regrese al polvo, sino de la autoridad divina que trasciende toda materia. Piensa en los seguidores de Cristo que fueron consumidos por el fuego durante las persecuciones romanas. Uno de ellos fue Policarpo, discípulo del apóstol Juan, quien fue entregado a las llamas a los 86 años. ¿Acaso el fuego pudo impedir que Dios lo resucitara? De ninguna manera. Hoy, su espíritu descansa ante la presencia del Señor, aguardando el día en que su cuerpo glorificado se levante con poder. Y lo mismo ocurre con tantos hombres y mujeres de fe que murieron en circunstancias extremas, cristianos que perecieron en los campos de concentración, misioneros que desaparecieron en el océano, cuyos cuerpos se desintegraron o fueron devorados por los peces. ¿Podría eso detener el plan divino? En absoluto. La palabra en Apocalipsis 20:13 lo afirma claramente: «Y el mar entregó los muertos que había en él». Nada limita al Creador, ni el fuego, ni el agua, ni el paso del tiempo. El mismo Dios que formó a Adán del polvo, que devolvió la vida a Lázaro después de 4 días en el sepulcro y que hizo que los huesos secos cobraran vida en la visión de Ezequiel, tiene el poder de resucitar a todos los que durmieron en la fe. Pero aquí surge una cuestión más profunda: si la Biblia no prohíbe la cremación de manera explícita, ¿por qué algunos creyentes la miran con desconfianza? Aunque no hay un mandato directo que la condene ni una instrucción específica que la apruebe, las Escrituras sí nos muestran una constante: el entierro fue, durante siglos, una señal de reverencia y de esperanza. En la tradición de Israel, sepultar un cuerpo era un acto de respeto, una expresión tangible de fe en la promesa de que un día los muertos se levantarán. Incluso nuestro Señor fue puesto en un sepulcro, no reducido a cenizas. José de Arimatea y Nicodemo prepararon cuidadosamente el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos perfumados y lo colocaron en una tumba nueva tallada en la roca. Aquel gesto fue más que una despedida, fue una declaración de amor, de honor y de confianza en la resurrección venidera. Y no es casualidad que las Escrituras, al hablar del renacer espiritual, recurran una y otra vez a la metáfora de la semilla que es plantada en la tierra. Porque lo que parece morir, en realidad, está siendo preparado para florecer en una vida nueva. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, utiliza una imagen profundamente simbólica para describir la resurrección: la siembra. Él dice que lo que se entierra en corrupción resucitará en incorrupción, lo que se siembra en deshonra resucitará en gloria, lo que se deposita en debilidad resucitará con poder, y lo que se siembra como un cuerpo natural renacerá como un cuerpo espiritual. Esta metáfora no solo evoca el acto del entierro, sino que también revela un principio divino: lo que parece terminar,
en realidad está siendo transformado. Pablo no condena otros métodos, sino que centra la mirada en la esencia, la fe en el poder transformador de Dios. Lo que verdaderamente importa no es cómo el cuerpo vuelve al polvo, sino la fe en la promesa de la resurrección. Abraham, movido por esa convicción, compró la cueva de Macpela para sepultar a Sara, estableciendo un modelo que seguirían sus descendientes. No fue una simple transacción ni una costumbre funeraria cualquiera, fue un acto de fe en las promesas del Señor, una declaración tangible de que la muerte no tiene la última palabra. Esa cueva se convirtió en símbolo de esperanza, un recordatorio visible de que Dios cumpliría su palabra sobre la tierra prometida. Isaac también fue sepultado en ese lugar sagrado. Y Jacob, aún viviendo sus últimos días en Egipto, pidió expresamente ser llevado de regreso a Canaán, a la tumba de sus padres. José, su hijo, mantuvo viva esa misma fe. Antes de morir, hizo jurar a los hijos de Israel que cuando Dios los liberara de Egipto, llevarían consigo sus huesos. Cada uno de estos actos era una proclamación de confianza, no en la tierra, sino en la fidelidad de Dios. No era un ritual vacío ni un gesto de superstición, era una fe viva, una esperanza sólida en que la promesa divina se cumpliría más allá de la muerte. El rey David también compartía esa esperanza. En el Salmo 16:10 escribió: «No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Aunque hablaba proféticamente del Mesías, esas palabras también reflejan el anhelo profundo del pueblo de Dios, la certeza de que la muerte no puede apagar la vida que Él da. Por eso, la pregunta no debería ser ¿qué método prefiere Dios?, sino ¿cómo puedo honrar a Dios con esta decisión? Y para comprenderlo mejor, debemos observar algo que muchos pasan por alto: el simbolismo del fuego en las Escrituras. En varios pasajes, el fuego está asociado con el juicio o la purificación, dependiendo del contexto. En ocasiones representaba castigo, como en el caso de Acán, quien fue quemado por su desobediencia, Josué 7:25, o en las leyes de Levítico, donde el fuego se usaba como pena por pecados graves, Levítico 20:14. Sin embargo, esos casos eran excepcionales, no una norma para tratar los cuerpos de los fieles. Cuando el fuego se aplicaba como castigo, no era por el fuego en sí, sino por el pecado y la rebeldía contra Dios. Acán había tomado lo que el Señor había prohibido, y su juicio fue un recordatorio de la santidad divina. De igual forma, las leyes que usaban el fuego como pena subrayaban la gravedad del mal, no una condena hacia el fuego mismo. Era una manera de enseñar que la justicia divina no tolera la corrupción moral. Un caso diferente fue el de Saúl y sus hijos. Después de morir en batalla, sus cuerpos fueron colgados por los filisteos. Los hombres de Jabes de Galaad, movidos por el respeto y el amor, recuperaron los cuerpos en estado de descomposición y los quemaron para darles un trato digno. No lo hicieron por desprecio, sino por necesidad. Y lejos de ser condenados, fueron elogiados por el rey David por su valentía y lealtad. 2 Samuel 2, 4-7. Su acción fue vista como un gesto honorable. Después de quemar los cuerpos, enterraron los huesos bajo un árbol y guardaron luto durante 7 días. Ese detalle demuestra que el fuego no anuló el respeto ni el dolor, sino que fue parte de un acto de compasión y fe. Además, el fuego en la Biblia no siempre tiene connotaciones negativas. También representa la presencia divina, la zarza ardiente donde Dios habló a Moisés, el fuego del altar que simbolizaba adoración, el fuego purificador del orfebre, las lenguas de fuego que descendieron en Pentecostés como señal del Espíritu Santo. En muchos casos, el fuego era sinónimo de transformación, santificación y poder celestial. Por eso, familia, escribe en los comentarios tu país y tu ciudad. Queremos ver cómo Dios está levantando comunidades de fe en todas partes del mundo, personas que desean honrarlo no solo con palabras, sino también con decisiones que reflejen confianza en su voluntad. El punto clave es este: el significado del fuego depende del contexto. Cuando aparece como juicio, representa justicia; cuando surge por necesidad o propósito divino, representa purificación o respeto. En ningún caso limita el poder de Dios. Entonces, ¿significa esto que la cremación impide la resurrección? Por supuesto que no. El apóstol Pablo enseña que el Señor dará un cuerpo nuevo, incorruptible, lleno de gloria. No importa si el cuerpo se ha convertido en polvo, ceniza o si descansa en las profundidades del mar, el poder de Dios lo levantará en el día señalado.
Reflexiona en esto. ¿Acaso el mismo Dios que formó el universo de la nada no puede recrear un cuerpo glorioso a partir de las cenizas? ¿Acaso aquel que moldeó al hombre del polvo no puede devolver la vida a lo que parecía perdido? Pablo responde con firmeza en su carta: la resurrección no depende del estado físico del cuerpo, sino del poder de Dios. Y ese poder, familia, no tiene límites. Algunos podrían preguntarse, ¿de qué manera resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo volverán a la vida? Pablo responde con una metáfora que revela una verdad profunda. Dice que lo que se siembra no puede cobrar vida si antes no muere, y que la semilla que se deposita en la tierra no es el cuerpo final, sino apenas el principio, una promesa de lo que vendrá después. Es Dios quien, con su sabiduría y poder, decide qué cuerpo dar a cada semilla. Esta comparación nos muestra algo esencial: el Creador no está limitado por las condiciones materiales, ni por el estado en que se encuentre el cuerpo físico. El poder de Dios va más allá de cualquier proceso biológico o natural. Él da forma al cuerpo resucitado como quiere, según su voluntad soberana, sin importar si los restos del ser humano han quedado intactos o no. Piénsalo por un momento. Hay creyentes que perdieron la vida en explosiones tan devastadoras que sus cuerpos se desintegraron en segundos. ¿Podría eso impedir su resurrección? Claro que no. Otros murieron en incendios, erupciones volcánicas, desastres naturales o accidentes en los que no quedó rastro alguno de su cuerpo. ¿Significa eso que su destino eterno está en peligro? Jamás. La historia de la fe está llena de mártires que fueron devorados por animales salvajes en los coliseos romanos o consumidos por el fuego durante siglos de persecución. También están aquellos que se hundieron en los mares, cuyos cuerpos fueron dispersados por las aguas. Y aún así, la Biblia es clara cuando afirma: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Apocalipsis 20:13. La resurrección no depende de la materia, sino del poder creativo de Dios, quien puede traer a la existencia lo que no existe. Jesús mismo abordó este tema cuando los saduceos, incrédulos respecto a la resurrección, le preguntaron cómo sería ese proceso. Él les recordó las palabras del libro de Moisés, cuando Dios habló desde la zarza ardiente diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y añadió: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Marcos 12, 26-27. El argumento del Señor no se basaba en la preservación del cuerpo físico, sino en la fidelidad eterna de Dios. Si Él sigue siendo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es porque ellos siguen vivos en su presencia, y Él tiene el poder absoluto para devolverles la vida corporal cuando llegue el momento. Pero esto nos lleva a una reflexión práctica que todos, en algún momento, debemos enfrentar. ¿Cómo decidir de manera sabia qué hacer con el cuerpo? Pablo enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19-20. Eso significa que debemos tratarlo con respeto, tanto en vida como después de la muerte. Por eso, el verdadero criterio no es si el entierro o la cremación son mejores, sino cómo podemos honrar a Dios en esta decisión. La elección debe estar guiada por la reverencia, el amor y la fe. Ambas opciones, enterrar o cremar, pueden ser maneras dignas de rendir homenaje al Creador si se hacen con un corazón puro, lleno de esperanza en la resurrección. Lo esencial no es el método, sino la intención. Cada familia debe orar y considerar los motivos que la llevan a decidir. ¿Surge esta elección del amor y el respeto, o de la comodidad y la prisa? ¿Busca honrar a Dios y consolar a los seres queridos, o simplemente resolver un trámite? También hay que pensar en las tradiciones familiares. Algunas reflejan generaciones de fe y esperanza en la resurrección. Romperlas sin necesidad puede causar dolor y división en un momento ya cargado de emociones. Las circunstancias prácticas también cuentan: los costos, las leyes locales, las condiciones sanitarias, e incluso la distancia geográfica que podría dificultar visitar una tumba física. En algunos casos, la cremación puede ser una decisión práctica que no contradice la fe, sino que facilita el proceso del duelo. Otro punto importante es el testimonio cristiano. La manera en que una familia maneja la muerte puede hablar más fuerte que 1000 palabras. Una decisión tomada con respeto y serenidad puede transmitir a los no creyentes un poderoso mensaje de esperanza. Por eso, debemos preguntarnos: ¿esta elección refleja la fe en la resurrección o podría ser mal interpretada como indiferencia espiritual? Y no menos importante, la unidad familiar.
Las decisiones tomadas en medio del dolor pueden unir o dividir. Es esencial buscar la paz, conversar con amor y asegurarse de que la decisión final sea motivo de consuelo, no de conflicto. Finalmente, hay que buscar la dirección del Espíritu Santo. ¿Hay paz en el corazón respecto a lo que se está decidiendo? ¿Se siente que esta opción refleja los valores del Evangelio y honra al Señor? Si la respuesta es sí, entonces esa decisión está en el camino correcto. Familia, si este mensaje está trayendo claridad a tu corazón, dale me gusta. Al hacerlo, estarás ayudando a que esta palabra llegue a más hogares que hoy necesitan sabiduría, consuelo y guía espiritual en medio del duelo. Porque lo que Dios observa no es el método, sino la intención. Él mira un corazón dispuesto a honrarlo, una familia que enfrenta la pérdida con fe, y decisiones que irradian amor tanto por el que partió como por los que siguen caminando. Y en medio de todas estas consideraciones, hay un principio que se levanta por encima de todo lo demás, el amor reverente hacia Dios, que transforma incluso el momento del adiós en un acto de esperanza eterna. Y aquí entra un principio clave, la libertad de conciencia. La Biblia deja espacio para decidir con sabiduría y oración. En contextos donde el entierro no es posible, la cremación puede ser una opción digna si se hace con fe y respeto. Familia, esto es fundamental. Dios no nos ha dado un legalismo estricto sobre este tema porque Él sabe que las circunstancias varían. En muchos lugares, los cementerios ya no tienen espacio. En otros, las epidemias han obligado a las autoridades a establecer la cremación como medida sanitaria. Durante el COVID-19, muchas familias cristianas se vieron forzadas a cremar a sus seres queridos, no por decisión propia, sino por mandato gubernamental. También hay familias misioneras que sirven en tierras lejanas, donde los costos o las regulaciones hacen imposible un entierro tradicional. En todas estas situaciones, Dios no condena, sino que da libertad para tomar decisiones sabias, hechas en oración, con consejo espiritual y con el deseo sincero de honrarlo. Romanos 14:5 nos enseña un principio importante. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aunque este versículo trata de otros temas, el principio es claro. En los asuntos donde la Biblia no da mandatos específicos, debemos buscar a Dios en oración y actuar según una conciencia santificada. Pero cuidado, libertad no significa libertinaje. La decisión debe tomarse buscando la gloria de Dios, el bien de la familia y la paz de la conciencia. Gálatas 5:13 nos advierte: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto significa que nuestra libertad debe ejercerse en amor. Si mi decisión puede causar tropiezo a un hermano débil en la fe, debo considerarlo. Si puede dividir innecesariamente a la familia, debo buscar la unidad. Si puede dañar mi testimonio cristiano, debo evaluar las alternativas. Porque la verdadera libertad cristiana no es hacer lo que quiero, sino hacer lo que honra a Dios dentro del marco de la libertad que Él me ha dado. Suscríbete a este canal, porque aquí encontrarás enseñanzas profundas que te ayudarán a caminar en la libertad cristiana, sin caer en el legalismo, ni en el libertinaje. Y cuando ejercemos esta libertad con responsabilidad y fe, Dios nos da algo hermoso, consuelo y esperanza eterna. Los ángeles acompañan al creyente. Lucas 16:22. Dios promete estar presente en el valle de sombra. Salmo 23:4. Isaías 41:10. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda el corazón. Filipenses 4:7. Hermano, hermana. En el momento de la muerte de un ser querido, lo más importante no es el método de disposición del cuerpo, sino la certeza de que esa persona está en la presencia del Señor. Cuando Jesús le dijo al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. No le preguntó cómo iba a ser sepultado. Lo que importaba era la salvación del alma, la fe en Cristo, la esperanza eterna. Los ángeles que acompañaron a Lázaro el mendigo al seno de Abraham no preguntaron por su funeral. Lo que importaba era que había muerto en fe. Y fue consolado. Lucas 16:22. Y esa misma paz está disponible para nosotros. Dios nos dice en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo,
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa cubre todos los aspectos del dolor, incluyendo las decisiones difíciles que enfrentamos al despedir a quienes amamos. Y en Juan 14, 1-3, Jesús nos da una consolación poderosa. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Esta promesa no depende de cómo sea tratado el cuerpo físico, sino de la fe en Cristo y de su promesa de vida eterna. Cuando Pablo enfrentó la muerte, escribió: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1, 21-23. Y también declaró: confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5:8. Porque llegará el día glorioso cuando, como dice 1 Tesalonicenses 4, 16-17. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en ese día, no importará si fuimos enterrados, cremados o consumidos por el mar. Porque el mismo Dios que formó al hombre del polvo de la tierra, levantará a su pueblo para vida eterna. Cuando llegue el momento glorioso, todos los creyentes serán levantados en las nubes para encontrarse con el Señor, y permaneceremos con Él para siempre. Observa algo extraordinario: no hay ninguna diferencia entre quienes fueron sepultados y quienes fueron cremados. Todos los que han partido en Cristo experimentarán la resurrección, sin importar el estado físico de sus cuerpos. Esta es la consolación que el cielo nos ofrece. La muerte no marca un final, sino una transición hacia la eternidad, un cambio de escenario en el que nuestra fe se encuentra con la victoria de Dios. Y esa transición no depende de nuestras decisiones sobre el cuerpo, sino de la obra de Cristo en nosotros. Toda esta seguridad y paz nace de una verdad absoluta que transforma nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte. La Biblia es contundente: no importa si el cuerpo descansa bajo tierra o convertido en cenizas, lo que realmente determina nuestro destino es estar en Cristo, la resurrección y la vida. Juan 11:25. Lo esencial no es el estado físico del cuerpo, sino a quien pertenece tu alma. Ni el entierro garantiza algo, ni la cremación representa condena. La salvación está en Cristo, únicamente en Cristo. Jesús mismo lo dejó claro cuando afirmó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, 25-26. Observa que no mencionó ningún método de sepultura, lo que resalta es la fe. Marta y María no cuestionaron a Jesús sobre si Lázaro debía ser enterrado o cremado, preguntaron por la resurrección. Y Jesús respondió con la verdad fundamental: Él es la resurrección y la vida. Cuando resucitó a Lázaro después de 4 días en la tumba, no lo hizo porque el cuerpo estuviera intacto o bien preservado. Lo hizo mostrando que tiene autoridad absoluta sobre la muerte, demostrando que el poder divino trasciende las circunstancias físicas. Como dice Hechos 4:12, no hay salvación en otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. La salvación no depende de cómo tratamos el cuerpo, sino de la fe en el nombre de Jesús. Romanos 10:9 nos da la fórmula clara: si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Ni la cremación ni el entierro aparecen como requisitos. Lo que importa es la fe y la confesión de Cristo como Señor. Efesios 2, 8-9 confirma: por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra seguridad no está ligada a decisiones humanas sobre el cuerpo, es un regalo divino recibido por fe. 1 Juan 5:13 refuerza esta certeza: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La vida eterna no es una esperanza incierta, sino una realidad firme para quienes confían en Cristo. Pablo describe la resurrección en 1 Corintios 15, 51-52 como un misterio: todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Observa que esta transformación no depende del estado anterior del cuerpo, es un acto soberano de Dios,
que sucede con poder divino y precisión absoluta. Así que, hermano, hermana, si tu esperanza está puesta en Cristo, si has confiado en Él y confesado que Jesús es tu Señor y Salvador, tu destino eterno está asegurado, no por el método de sepultura, sino por la obra consumada de Cristo en la cruz. Ahora, familia, es momento de llevar esta revelación a tu vida. Vamos a preparar nuestro corazón para orar juntos, para recibir la paz que solo Dios puede dar y la claridad que nos libera de toda duda o ansiedad. Antes de orar, quiero que comprendas algo vital. Si alguna vez has sentido culpa por decisiones pasadas, si has cargado ansiedad o condenación respecto a este tema, es hora de dejar esa carga en manos de Dios. La Biblia es clara en Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que no hay culpa ni reproche por decisiones hechas con amor y respeto, buscando honrar a Dios en las circunstancias que te tocó vivir. Si en el pasado tomaste decisiones sobre la cremación o el entierro de un ser querido con un corazón sincero, esas decisiones están cubiertas por la gracia de Dios y no disminuyen tu paz ni tu fe. Imagina por un momento ese día glorioso. Todos los creyentes, levantados en las nubes, encontrándose cara a cara con el Señor. Permaneceremos con Él para siempre. ¿Notas algo increíble? No hay diferencia entre quienes fueron sepultados y quienes fueron cremados. Todos los que han partido en Cristo resucitarán, sin importar cómo descansaron sus cuerpos. Esta es la consolación que nos ofrece el cielo. La muerte no es un final, sino una transición hacia la eternidad. Y esa transición no depende de nuestras decisiones humanas, sino de la obra poderosa de Cristo. La paz que sentimos nace de una verdad absoluta. No importa si el cuerpo descansa bajo tierra o convertido en cenizas. Lo que determina nuestro destino eterno es estar en Cristo, la resurrección y la vida. Juan 11:25. Lo que importa no es cómo termina el cuerpo, sino a quién pertenece tu alma. Ni el entierro salva, ni la cremación condena. La salvación está en Cristo, y solo en Él. Jesús lo dijo claramente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11:25-26. Observa esto, no mencionó ningún método de sepultura. Lo único que importa es la fe, confiar en Él. Marta y María no cuestionaron si Lázaro debía ser enterrado o cremado. Preguntaron por la resurrección, y Jesús les mostró la verdad suprema. Él es la resurrección y la vida. Cuando resucitó a Lázaro después de 4 días en la tumba, no lo hizo porque el cuerpo estuviera intacto. Lo hizo por su poder divino, demostrando que tiene autoridad sobre la muerte, sin importar las circunstancias físicas. Hechos 4:12 lo dice claramente: no hay salvación en otro, no hay otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. La salvación no está en cómo tratamos el cuerpo, sino en la fe en el nombre de Jesús. Romanos 10:9 nos lo explica con simplicidad. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ni cremación, ni entierro, solo fe en Cristo y confesión de su señorío. Efesios 2:8-9 nos recuerda: por gracia somos salvos mediante la fe, y esto no es obra nuestra, es un regalo de Dios. 1 Juan 5:13 nos da seguridad: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La vida eterna no depende de métodos humanos, es una certeza para quienes confían en Cristo. Pablo describe la resurrección en 1 Corintios 15:51-52 como un misterio glorioso. Todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nada de esto depende del estado anterior del cuerpo, sino del poder soberano de Dios. Si tu esperanza está en Cristo, si has puesto tu fe en Él, si has confesado que Jesús es tu Señor y Salvador, tu destino eterno está asegurado. No por el método de sepultura, sino por la obra consumada de Cristo en la cruz. Ahora, quiero que hagas una pausa y respires hondo. Si alguna vez has cargado culpa o ansiedad por decisiones pasadas sobre entierros o cremaciones, es momento de soltar esa carga. Romanos 8:1 dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si actuaste con amor y respeto, buscando honrar a Dios, esa decisión está cubierta por su gracia.
Vamos a declarar juntos: mi esperanza está en Cristo, no en métodos humanos. Mi alma le pertenece a Dios y nada puede separarme de su amor. Tengo paz para tomar decisiones sabias porque el Espíritu Santo me guía. No hay condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús. Si esta palabra ha traído paz a tu corazón, escribe en los comentarios: tengo paz en Cristo. Deja que tu testimonio inspire a otros a confiar en la resurrección y en el poder de Dios sobre la muerte. Has llegado hasta aquí. ¡Felicidades! Pocos buscan con perseverancia la verdad bíblica. Hoy entendiste algo crucial: tu esperanza está en Cristo, no en decisiones humanas. Dios te da libertad para actuar con sabiduría y oración, y esa libertad se ejerce con fe, amor y claridad. Suscríbete al canal y comenta desde donde recibes esta enseñanza. Recuerda siempre: Jesús es la resurrección y la vida, y en Él tenemos esperanza eterna, paz y seguridad que sobrepasa todo entendimiento.